Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan aquí. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan hoy. Bienvenidos a esta sesión, ese webinar sobre educación y valores, sostenibilidad e inteligencia artificial. Queremos ver cuáles son los retos y oportunidades que nos presentan los tiempos actuales con ese tema. Esta sesión es organizada por nuestra Cátedra UNESCO en Educación para el Desarrollo Sostenible con Carta a la Tierra, que tiene un enfoque de trabajo en la intersección entre sostenibilidad, educación y valores éticos. Esta cátedra está establecida en conjunto con el Centro Carta a la Tierra en Educación para el Desarrollo Sostenible y la Universidad para la Paz. Nosotros trabajamos con temas de investigación y también con programas de educación, es decir, cursos de formación en esta área que nos interesa tanto. En los últimos meses se ha escuchado bastante sobre, obviamente, el tema de inteligencia artificial y nos preguntamos cuáles son las implicaciones dentro del ámbito de la educación y cuáles son las preguntas que pueden venir a nuestra mente. Desde luego, invito a todos que nos acompañan ahora a que compartan con nosotros en el chat box, la cajita ahí, donde pueden escribir cuáles son las preguntas que vienen a su mente en cuanto a ese tema. Podemos empezar, por ejemplo, con una pregunta básica que es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las implicaciones de la inteligencia artificial para nuestra vida en general y nuestro trabajo? Y específicamente aquí a lo que nos trae hoy es cuáles pueden ser las implicaciones para las instituciones educativas y cómo podemos adaptarnos a la inteligencia artificial de manera un poco más rápida, tal vez. Aprovecho entonces, como he dicho anteriormente, para preguntar a nuestro público, a los que nos participan aquí, que vayan escribiendo, en pocas palabras, qué sienten al respecto, cuáles son las dudas que ustedes pueden tener sobre este tema. Nosotros hemos invitado a 3 personas a conversar aquí con nosotros. Primero tenemos a Eglis Chacón, que es analista de políticas y es parte del equipo de investigación prospectiva de la UNESCO, del Instituto de Educación Superior de América Latina y Caribe. María Vilche, y quien nos acompaña hoy desde España, de Granada. Gracias, Eglis, por estar aquí. También tenemos a María Vilches, que nos acompaña hoy desde Puerto Rico. María Vilches es profesora catedrática retirada de la Universidad Ana G. Méndez. También trabaja con nosotros ya hace muchos años con el Centro Carta a la Tierra y Educación para el Desarrollo Sostenible. Es parte de nuestro cuerpo docente e investigador. Y tenemos también, y gracias por estar aquí con nosotros, María Vilches. También nos acompaña hoy Arnoldo Madrigal, que es ingeniero en sistemas por la Universidad de Costa Rica y tiene un MBA del Instituto Tecnológico de Costa Rica y tiene más de 30 años de trabajar con proyectos de informática. Muchas gracias, Arnoldo, por acompañarnos aquí hoy. Bueno, hace como 2 semanas la UNESCO hizo un llamado para que los gobiernos y los estados miembros apliquen el marco ético mundial que ya existe sobre ese tema que estamos aquí hablando hoy, que es en realidad una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que fue aprobada en noviembre de 2021. Y hace 2 semanas, y ellos hicieron eso porque hace también alrededor de 2, 3 semanas se hizo mucho ruido sobre el tema del chat GTP, obviamente, y más de 1,000 profesionales, entendemos, de tecnología hicieron un llamado para que se haga en realidad una pausa en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial hasta tener ideas más claras sobre las limitaciones y las implicaciones. En ese contexto, la directora general de la UNESCO lanza este llamado afirmando que el mundo necesita nuevas éticas o normas éticas más estrictas para la inteligencia artificial y que ese es uno de los grandes retos de nuestros tiempos.
Entonces, para eso estamos aquí hoy y hemos llamado a esos ponentes para compartir con nosotros sus reflexiones sobre ese tema. Yo quisiera empezar por invitar tal vez a Eglis y luego María Vilches y Arnoldo que compartan con nosotros primeramente qué sienten o qué te hace pensar cuando se trata de ese tema o esa nueva ola de inteligencia artificial y sobre el impacto de estos en el ámbito de la educación. Eglis. Bueno, sin duda que al momento de uno escuchar inteligencia artificial, actualmente con el bombardeo que ha existido sobre ChatGPT, inevitablemente todos vamos a decir, bueno, es algo relacionado con esto, pero sin duda que hemos estado bastante expuestos por obras de ciencia ficción y las diversas potencialidades que puede tener la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nutre principalmente de información, ¿no? Y por eso, digamos, la relevancia que tiene esta herramienta, tengamos en consideración que la inteligencia artificial es una herramienta y su uso, de momento, está siendo bastante discutido solo por el hecho de, digamos, el potencial impacto que puede tener la inteligencia artificial para contribuir a los avances, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, sin duda, yo creería que a la mayoría de las personas vienen más dudas que respuestas concretas sobre qué es. Entonces, bueno, a partir de ahí, la relevancia de discutir y traer a esta mesa de discusión o a las diversas mesas de discusión a nivel académico, a nivel práctico, sobre qué es realmente la inteligencia artificial y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, cómo podemos utilizar esta herramienta en favor de la humanidad, ¿cierto? Es cierto, es una herramienta tecnológica que se nutre a partir de grandes volúmenes de información. Es necesario tener en cuenta que la información es muy diversa y que tenemos que tener mucho cuidado en cómo utilizamos esta información. Estoy segura que Arnoldo va a conversar un poco más a detalle a nivel técnico, ¿no? Pero tengamos en consideración, digamos, en este aspecto, que la inteligencia artificial no es más que una herramienta tecnológica de gran poder que se nutre de mucha información, particularmente en el caso de ChatGPT, que es la herramienta que ha llegado para quedarse, yo creería que para quedarse y para conocer, para todos interactuar de manera mucho más fácil, ha llegado para quedarse y es, digamos, teniendo esto en consideración, tenemos que tener, digamos, en cuenta que esta herramienta nutre, ¿no? Se nutre de la generación de información a través de un proceso generativo transformador. Y bueno, en este caso es un lenguaje, un modelo de lenguaje desarrollado en inteligencia artificial abierta para generar la habilidad de producir resultados de manera inmediata sobre, digamos, cualquier información que nosotros podamos pedir. Voy a cortar allí para dar espacio a otros. Muchas gracias, Eglis. María Vilches, ¿qué sientes o qué te hace pensar con esa nueva ola de inteligencia artificial y el impacto que puede generar en el ámbito de la educación? Muy buenas tardes. Pues yo tengo sentimientos bien encontrados, porque a mí me gusta trabajar con la tecnología, aunque vengo del área de las humanidades y de la educación, pues siempre he utilizado la tecnología como una herramienta, ¿verdad?, para uno conseguir profundizar o acelerar procesos o crear cosas nuevas. Esta última ola que ha habido, sobre todo con esta inteligencia artificial generativa, nos produce tal vez un nivel de preocupación sobre el impacto que eso pueda tener en los procesos de aprendizaje que se están dando en nuestras escuelas o de manera informal. Pienso que todavía nosotros no somos conscientes de las potencialidades de estas herramientas que se están desarrollando
y tenemos que, como bien señala Eglis, sentarnos a discutir, a buscar alternativas, a ver los impactos en términos éticos que eso puede presentar para todos aquí en el planeta. A mí me preocupa o me surgen preguntas con respecto a si vamos a seguir desarrollando esta dependencia en la tecnología, con la inteligencia artificial, ¿cómo será el desarrollo afectivo y emocional de las próximas generaciones? O sea, ¿qué impacto va a tener en esa dimensión integrada de nosotros los seres humanos? ¿De qué manera nosotros vamos a proveer que sea accesible toda esta tecnología a países o a entornos que no tienen la capacidad económica para trabajar, que no exista, ¿verdad?, injusticia social en ese sentido? Me preocupa también el concepto del tiempo, cómo nuestra humanidad va a comenzar a trabajar otro concepto de tiempo, que usualmente la rapidez del tiempo, ¿verdad? Y yo lo noto la diferencia entre vivir en el campo y en la ciudad, que es mucho más rápida, pues es mucho más violenta también. Me sigue, ¿verdad?, procurando esa preocupación de qué hacemos con esa inmediatez para solucionar algunas situaciones o estar accesible o tener acceso a información. Y me preocupa también el concepto de la verdad. Los procesos educativos tienen como un valor fundamental la búsqueda de la verdad. Y muchas de estas aplicaciones necesariamente no nos ofrecen, no hay confiabilidad, ¿verdad?, para ofrecernos a nosotros la verdad última, sí, ¿verdad? O por lo menos acercarnos a procesos de búsqueda de la verdad y del conocimiento. Así que la criticidad y la creatividad en nosotros los seres humanos también puede, entiendo yo, puede verse alterada o afectada si nosotros abrazamos a esta tecnología con los ojos cerrados y sin tener las precauciones necesarias para atender esas necesidades y esas dimensiones de los seres humanos. Super. Muchas gracias, María Vilches. Y yo soy alguien que aprecio mucho porque, a pesar que estás en una generación más allá de la mía, usted usa mucho más o mejor las herramientas tecnológicas en nuestros cursos virtuales que yo. Entonces, es alguien que realmente ya tiene la mano, eres una experta en el uso de herramientas tecnológicas en nuestros cursos virtuales. Así que muchas gracias, María Vilches. Arnoldo, ¿qué sientes o qué te hace pensar en esos momentos de esa nueva ola de inteligencia artificial? Arnoldo. Bueno, saludos a todos. Inteligencia artificial no es nada nuevo. No crean, cuando me sorprende a mí que tantas personas nos han comentado estos días, lo novedoso, la inteligencia artificial existe aproximadamente desde 1945. Todos los que hemos visto un poquito de televisión tal vez se acuerdan de aquella película del código Enigma, ¿verdad? ¿Quién lo descifró? Que es una persona muy conocida que se llama Alan Turing. Alan Turing planteó la primera pregunta de inteligencia artificial. ¿Un computador será inteligente cuando un humano que está viendo su transacción no podrá diferenciar entre si le responde una computadora o un humano? Entonces, moviéndonos hasta los recientes años, todos estamos usando inteligencia artificial ya desde hace muchos años. Cada vez que usted usa Waze, cada vez que Siri le responde una pregunta, Alexa es la compañera de mucha gente, ¿verdad? Lo despierta, le recuerda el calendario. Alexa son los primeros pasos de Voice Recognition, que son inteligencia artificial, digamos, base, inteligencia artificial 101. La inteligencia artificial también está en Google Maps, ¿verdad? Cuando usted pide una dirección y puede ver su casa desde una perspectiva. Ahí no hay mapa ni hay casas. Son geolocalización que se hace con GPS a través de algo muy parecido a inteligencia artificial, que es procesamiento de imágenes. Cuando un computador puede escoger
en su teléfono, que pueda buscar sus caras para ver los catálogos de fotos, eso es principio de inteligencia artificial. Como especialista en estas cosas, pues uno está de fiesta, ¿verdad? Esto lo hemos esperado durante años. Desde hace 50 años estamos esperando que un chat responda así. Los primeros pasitos de chat fueron los bots, ¿de acuerdo? Ese que contesta el teléfono que usted le dice, usted no pone en su chat, necesito que me dé el saldo de la cuenta y alguien te dice, sí, espere un momentito. Eso es un bot. Es un poquito Entonces no me digan que no saben qué es inteligencia artificial. La estamos viviendo desde hace días. Ya yo no voy a ninguna ciudad que no conozca sin Waze, ya sería una torpeza, ¿verdad? Ya no, apenas me bajo de un avión, lo primero que hago es buscar Google Maps para ver, ¿verdad?, dónde queda el próximo restaurante donde me voy a mover. Entonces, seamos primero cautos en decir que estamos ante algo nuevo. ¿Qué es el truco? Recuerden que el computador es la máquina del tiempo. Mientras nosotros nos movemos en segundos, minutos, el computador se mueve en microsegundos, nanosegundos, millonésimas de un segundo. Entonces estamos peleando con una tecnología que puede procesar más rápido que nosotros muchas cosas. Entonces ahora nos admiramos porque un bot, un software, un algoritmo de redes neuronales contesta muy rápido. Y eso tiene algo de truco, ¿verdad? El simple hecho de llamarlo transformer, porque GPT, la T es transformer, ¿verdad? Y toda la ciencia ficción desde Asimov, ¿verdad?, en adelante, nos ha mostrado iRobot, la ley de la robótica, etc. Entonces tenemos en nuestro ideario ya mucha, ¿sí? Todos los que vimos Terminator, ¿verdad? Entonces, sarcásticamente se llama GPT, ¿sí? Transformer, la palabra transformer es una gran cantidad de redes neuronales, o sea, redes pequeñas que pueden hacer una cosa, ¿sí? Como aprender inglés. Para aprender inglés tiene que enseñarle estructura por estructura, la gramática, etc. Entonces, el GPT es nada más que un conjunto de redes neuronales muy pequeñitas, pero son 175 millones de cosas respondiéndole usted en un computador muy rápido. Pero ya usted veía en el buscador de Google cómo respondía, ya usted aprendió cómo preguntarle a otros buscadores, así que no digan que la inteligencia artificial no nos venía rodeando y haciéndonos. Ahora fue que de un momento a otro pasó lo que los informáticos hemos esperado durante décadas, que la inteligencia artificial empiece a hacer formas de reconocimiento del lenguaje o formas de estructurar texto de una manera suficientemente de contexto para que pueda ser útil. Recuerden que el chat GPT, si usted no le da contexto, si hay una persona que le esté dando contexto, no sabrá qué contestar. Entre el contexto sea más liviano, más tonta la respuesta. Ahí es donde ustedes pueden empezar a interactuar con que si un experto le pregunta al chat, va a responder algo muy básico. Cuando uno le contesta cosas generales, dígame la altura del volcán, tal y tal, te va a responder correctamente porque es un dato físico, es un dato matemático. Pero si usted le pregunta, deme su opinión sobre la sostenibilidad del planeta con respecto a la lluvia, si un experto le pregunta eso, probablemente le haga respuestas muy generales. Pero sí es cierto una cosa, cada respuesta le enseña. Entonces tampoco lo que a mí me preocupa de todo esto, para contestarle a Miriam, es que no nos veamos como aquella película de Walt Disney del aprendiz de brujo. ¿Se acuerdan? El que copió el brujo y la escoba le empezó a traer agua y más agua y más agua. Esa es la advertencia que nos están haciendo. Muchas de estas herramientas de AI todavía no están probadas suficiente. El mismo chat GPT está aprendiendo. Apenas lleva unas cuantas semanas o meses de interactuar y ya sacaron la próxima versión que hace muchísimas cosas más. Entonces, la advertencia que están haciendo algunos, hay dos corrientes ahí. Los que están advirtiendo la necesidad de regulación y los que están advirtiendo que lo paren, pero ojo, en esa lista de los que están los que paren, están los que más han disfrutado de la inteligencia artificial. O sea, paren porque yo voy primero. Entonces, cuidado, ese mensaje es mixto. Pero sí es muy legítimo pensar que podríamos estar desarrollando herramientas que no sabemos dónde van a parar. Eso sí es cierto. Tienen toda la razón en pensar así.
Igual que empezamos a trabajar, lo acabamos de pasar, estrategias en pandemia que no supimos dónde fueron a parar hasta que llegaron a suceder y algunas no fueron exitosas. Con la inteligencia artificial podríamos estar abordando ese tipo de riesgos y por eso es necesario, no sé si parar porque ya es imparable lo que está pasando, porque la inteligencia artificial tiene una altísima democratización. Alguien que sepa matemática discreta básica y que sepa informática discreta haciendo Python puede hacer inteligencia artificial. En cualquier país, en cualquier sótano, con cualquier laptop. Entonces, esa es una cosa muy... Porque antes los que tienen mucho poder podían tener la tecnología. O los que van adelante siempre estarán adelante. Ahora no. Ahora ya con el ChatGPT mucha gente está haciendo cosas similares porque ven que es un gran negocio. Y van a haber miles, o deben estar presentándose miles de opciones para hacerlo. Y por eso hay que parar un poco. Hay que parar un poco como cualquier otro descubrimiento tecnológico. Hay algo de magia, ¿verdad? Todavía no sabemos qué es lo que podría haber cuando todas estas herramientas interactúen entre sí. Y cuál es el bias que tenga eso, cuál es la inclinación que tenga los que están cargando información. Entonces, esos ingredientes, la carga de la información, las inclinaciones o preferencias que tengan los diseñadores del software y la manipulación de resultados. Esas cosas son de preocupación totalmente lógica, incluyendo de la parte técnica. Uno sabe perfectamente que las respuestas de cualquier dispositivo informático podrían, no necesariamente de mala intención, podrían fallar o podrían ser manipuladas para que fallen o para que respondan limitadamente o para que respondan con una gran amplitud. Esos criterios que son éticos, que son de uso discrecional del diseñador, deben ser regulados o al menos, no exactamente legislados, porque la legislación estará muy lejos, al menos tener conciencia de una alta ética relacionada con este tipo de productos. Bueno, yo entiendo que podemos encontrar la inteligencia artificial en los semáforos de nuestras ciudades, ¿correcto? Y como cualquier otra herramienta tecnológica, puede ser como un cuchillo, ¿verdad? Que es que usted decía el otro día sobre el cuchillo, Arnoldo. El cuchillo que corta el pan te puede cortar el cuello, exactamente. Y ellos están tecnología muy básica, ¿verdad? Que todos sabemos usar. Todas las tecnologías en su base tienen el lado oscuro, ¿verdad? O sea, entonces, eso es lo que podemos destacar aquí, ¿verdad? Quiero traer solamente una de las voces y agradezco a todos que están compartiendo en el chat sus comentarios o sus preguntas o inquietudes sobre el tema, y traigo uno de ellos que es de Marianela Curi, que nos acompaña desde Ecuador, que dice: la inteligencia artificial, como toda alternativa tecnológica, tiene pros y contras. Lo importante es usarla con criterios éticos y con responsabilidad para aprovechar sus beneficios y mitigar sus riesgos. Entonces, gracias Marianela y gracias a todos que nos acompañan aquí con sus comentarios y preguntas. En cuanto a eso, ¿qué sentimos o qué pensamos? Yo he escuchado esas inquietudes como, la nueva inteligencia artificial puede sustituir al ser humano o va a sustituir a los profesores en las universidades. O las universidades tienen que adaptarse rápidamente en relación a esas nuevas herramientas. Entonces, la pregunta es, y aquí voy a empezar con María Vilches. María Vilches, ¿será que podría la inteligencia artificial contribuir a la transformación social hacia la sostenibilidad? Es decir, en realidad, ¿será que algunas herramientas de la inteligencia artificial nos puedan ayudar a mover de manera más rápida hacia un mundo más justo y sostenible, abordar aún la transición, el tema del desafío de cambios climáticos? ¿Qué piensa sobre ese cuestionamiento, María Vilches? Sí, yo pienso que es plausible que los sistemas de inteligencia artificial pueden ser percibidos como herramientas para, pues, aportar a solucionar problemas sociales complejos, como es el caso de la insostenibilidad para nuestras sociedades, ¿verdad?
Pudiéramos utilizar estas herramientas para reconocer patrones a gran escala, con mucha información y cantidad de datos, por ejemplo, y eso nos podría a nosotros ayudar inclusive a ir transformando nuestra manera de pensar y diseñar con bases científicas, soluciones y políticas a las situaciones que estamos viviendo en nuestras sociedades. La integración de estas tecnologías como facilitadora en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible ya se está dando. Y de manera parcial con resultados, ¿verdad?, alentadores. Tal vez el movimiento o la tendencia que entiendo es más importante en estos momentos es que se está trabajando con la inteligencia artificial verde. Esa tendencia lo que pretende es transformar la misma infraestructura de estos sistemas para que sean más cónsonos con la sostenibilidad. Y de alguna manera consideran el impacto de todas estas tendencias que están dando hacia el futuro, o sea, que están pensando en cómo eso afecta el futuro. Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar mucha información sobre cómo se está utilizando esto en el área de la sostenibilidad, y de manera generalizada, las iniciativas parten de visiones fragmentadas, sobre todo de conservación del ambiente y del uso eficiente de los recursos naturales, particularmente para hacer más costo efectivos los procesos industriales y empresariales, ¿verdad? E inclusive se percibe los recursos naturales como activos de estas empresas. Entonces, he visto en la literatura ejemplos de eficiencia en la gestión energética, la eficiencia en la gestión del agua, de los residuos, el monitoreo de la biodiversidad, las predicciones relacionadas con el cambio climático. Y yo quiero señalar que esta visión conservacionista es importante, no es que es importante, es sumamente importante, pero yo creo que tiene que ser complementada y superada con una visión más amplia, una visión más compleja que integre unas dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales, y que también parta de una visión de sistema, ¿verdad? Que trascienda esa fragmentación, ese trabajo individual, a una visión más de sistema, para simular y modelar sistemas complejos, que tal vez esa sería una de las aportaciones más grandes que entiendo yo pueda ofrecer esta tecnología para nosotros en la sociedad. Quiero compartir una experiencia que tuve hace bien poco, que asistí a una conferencia de inteligencia artificial acá en Puerto Rico sobre el uso en la agricultura. Esta actividad fue promovida por Microsoft, y entonces dentro del discurso de la conferencia se hacía alusión constante de la manera en que ellos estaban siendo sostenibles. Y entonces hablaban que la meta de este proceso es hacer la empresa más poderosa y sacar mayor beneficio económico. Y entonces ellos utilizan en sus procesos todo una serie de artefactos, como son los drones, los sensores dentro del suelo, la robótica para mejorar las cosechas, identifican también problemas de gestión para la sustentabilidad de la finca. Pero entonces, según iba hablando, los ejemplos eran contradictorios con la estabilidad del ecosistema. Descansaba esa agricultura fundamentalmente en plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, que como nosotros sabemos contaminan toda la vida de un ecosistema. Y de esta manera, bueno, pues se saca de la ecuación el costo ambiental y el impacto a la salud que está teniendo ese tipo de práctica en particular. Entonces, hay que mirar también el costo que está teniendo en términos ambientales, la huella de carbono, que todas estas maquinarias, todas estas máquinas están teniendo para el ambiente. Así que estos son unos grandes retos que todavía nosotros tenemos que lidiar para hacer completamente posible ese camino hacia la sostenibilidad utilizando la inteligencia artificial. Tenemos que repensar realmente
críticamente cuál es el propósito ulterior del uso de estas tecnologías. Porque de manera generalizada yo entiendo que lo que prevalece es una visión neoliberal que de alguna manera descarta, no considera la integridad de los ecosistemas ni la justicia social. Así que transitar este camino de la sostenibilidad viene acompañado de la construcción de un nuevo paradigma de vida, de uno, ¿verdad? Como Miriam usualmente nos dice, como, con unos nuevos lentes para mirar al mundo. Okay. Yo creo que Y con parte una de eso... nueva ética solidaria y de cuidado para poder realmente construir una sociedad pacífica, justa y sostenible. Yo creo que parte de eso podemos volver en algunas de las otras subsecuentes preguntas que nos traen aquí hoy. Eglis, ¿usted cree que la inteligencia artificial puede contribuir a acelerar esa tan necesaria transformación social hacia la sostenibilidad? Sin duda, la velocidad que trae la inteligencia artificial sobre lo expedito de los procesos es algo que sin duda puede contribuir de manera gigantesca al desarrollo sostenible, ¿no? Ahora bien, yo creería que en principio hay que reconocer, y bueno, así un poco lo dice en la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de Naciones Unidas, y es que hay que reconocer que la inteligencia artificial tiene sus beneficios, pero también tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Pero ¿de dónde parte también la innovación y la necesidad del desarrollo sostenible? Parte de que la inteligencia artificial y la tecnología debe estar centrada en el ser humano y no debe estar al servicio de intereses de personas, como bien estaba comentando María. Entonces, claro, en principio, digamos, si nos deslindamos o deslindamos la posible producción de tecnología del beneficio de la humanidad o de la justicia social asociada a ese desarrollo humano, pues vamos a estar muy lejos de que las iniciativas se generen en pro del desarrollo sostenible. Entonces yo creería que una condición necesaria para promover, digamos, hacia entornos más sostenibles es sin duda que la tecnología esté enfocada en el desarrollo humano, en el ser humano y en el bien común. Eso es parte esencial de estos desarrollos, ¿no? En la medida en que veamos, en que estemos alejados de este tipo de desarrollos, pues nos estaremos yendo hacia escenarios como los que acaba de comentar María. Bueno, estamos viendo, digamos, una incompatibilidad del discurso donde estamos tratando de buscar el desarrollo sostenible, pero eso implica un uso de recursos que van en detrimento de nuestro medio ambiente. Y en ese sentido, digamos, quiero resaltar un poco el rol que tiene la educación superior para generar estos mecanismos y estas visiones holísticas que vayan en favor del bien común, ¿no? Y teniendo en consideración que la educación superior, digamos, también es parte de, en su rol social, ¿no? Y en su rol formativo de los futuros docentes, tengamos en consideración que la educación superior también tiene el poder de formar a los docentes que van a formar a nuestras futuras generaciones. Y la importancia de tener una visión transversal de la educación, no solamente en la educación superior, pero también la educación primaria y secundaria, para que podamos generar desde las futuras generaciones o desde los más pequeños estos cambios de criterio, ¿no? Estos cambios de los valores éticos, una educación en valores, una educación formada, basada en la sostenibilidad, basada en la ética, tienen requisitos, son requisitos básicos e ineludibles para enrumbarnos hacia una educación sostenible, ¿no? Y también teniendo en consideración que la tecnología nuevamente es una herramienta y somos nosotros quienes le damos la connotación positiva o negativa. Exacto, exacto, es una herramienta y depende de cómo usamos. Entonces vamos a pasar ahora a Arnoldo, ya voy a cambiar un poquito la pregunta, Arnoldo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial podría contribuir a
acelerar la tan necesaria transformación social, porque puede contribuir. La pregunta es cómo usar esa herramienta de inteligencia artificial de manera positiva para acelerar ese proceso de transformación social hacia la sostenibilidad. Bueno, si tienes alguna idea específica sí, del cómo. es una pregunta muy ancha, ¿verdad? Pero cómo todavía hay muchos signos de preguntas. Pero sí es cierto que lo que acabamos de indicar aplica a cualquier tecnología. Aplica a las telecomunicaciones, aplica a la banca y finanzas con software, etc. Pero aquí hay un antes y un después. Sí es cierto todo lo que estamos sospechando de que algunos trabajos van a ser eliminados. Sí, ya es muy claro para algunos que usted trabaja en un call center, si usted es una persona que trabaja en algo que tiene que ver con redacción y preparación de texto y todo, usted mismo está viendo un reto interesantísimo ahí. Si usted es una persona que trabaja haciendo consultas, por ejemplo, un notario, por ejemplo, cierto tipo de medicina, microbiología y todo, usted está bajo amenaza porque usted va a tener que aprender a usar esas herramientas para replantear, reinventar lo que usted está haciendo. Entonces la parte social y el horizonte de trabajo y reeducación suena muy bonito, pero no es realista. ¿Cómo no? Si usted tiene 20, 30 años, usted podría decir, yo puedo reorientar mi carrera, ¿verdad? Y puedo reaprender algunas cosas y saber. Pero si usted está de 40, 50 para arriba, ya usted va a ponerse a hacer prompts o hacer un prompt engineering para trabajar con chats. La respuesta es no. O sea, la capacidad de reintegrar a la sociedad que estamos pintando, de cierta porción de la sociedad, es irreal. Es irreal. Vamos a tener que buscar otras soluciones. Y la inteligencia artificial también podría ser ingeniería social. También pueden enfocarse a ver el modelo de clima. También podríamos ver cómo hacer los estados más eficientes, ¿verdad? Toda la burocracia, cómo hacer que los trámites sean más baratos, cómo hacer que los presupuestos se ejecuten más eficientemente, cómo controlar el contrabando, cómo controlar la criminalidad, cómo controlar los fraudes, etc. Yo sigo viendo el medio vaso lleno. Es algo tan poderoso que si un experto le enseña, y aquí estamos de frente entre los académicos, los investigadores, etcétera, que usen estas herramientas para como expertos volcarlas sobre sus alumnos, ¿verdad? Ahora, el aspecto ético no se asume en la etapa universitaria. El aspecto ético arranca desde los hogares, desde la iglesia, desde la primaria. No es que vamos a llegar ahora a la gente de 25 años a decirle, mire, use ética para desarrollar inteligencia artificial. Llegamos tarde, ¿verdad? Eso vamos a tener que hacer algunos cortes, tomar algunos atajos, ¿verdad? Porque muchas universidades están prohibiendo usar estas herramientas. De la misma forma que a mí me prohibían usar calculadoras científicas en la secundaria. No sé si todos se acuerdan. Apague la ¿Cómo es? computadora. No le dejaban usar calculadora. No usar Y ahora sí se permite. No nos dejaban usar calculadora, ahora no nos dejan usar el chat. Estas herramientas de inteligencia artificial son básicas. Preparémonos para ver cosas mucho más simpáticas. Por ejemplo, imagínense un Alexa que tenga todas las inteligencias artificiales que usted necesita para su profesión. Si usted es abogado, póngale a Alexa que le consulte la inteligencia artificial A, B, C y D. Y si usted es periodista, que sea la K, la C y la K. De tal manera que su asistente personal use las inteligencias artificiales que trabajan sobre su profesión. De tal forma que podrías usarlo positivamente. Ahora, no seamos tampoco tan inocentes. Veámoslo al revés. La gente que también hace crimen cibernético hoy día están aprendiendo inteligencia artificial y la están usando. O sea, ¿verdad? Así como hablamos aquí de cambio climático, sostenibilidad y todo, hay gente que está diciendo cómo manejo las criptomonedas, cómo puedo alterar cosas, cómo puedo raptar inventarios para ganar dinero, etc. O sea, esto es tan abierto, tan democrático, que ya no necesitamos laboratorios de altísimo precio, necesitamos cerebros. Si ese cerebro puede ser educado con esas herramientas, es capaz de desarrollar cosas
que están todavía en el futuro. Y eso se hace en un país rico o en un país pobre. La diferencia es la calidad de cerebro que usted ponga a trabajar en esto. Y ahí sí interviene la escuela desde lo básico. Aprendan a usar tecnología éticamente. Aprender a usar tecnología éticamente. Y recuerden que tecnología no es inteligencia artificial, es cualquier tecnología. ¿Sí? Use su poder matemático para hacer cosas buenas que impacten su comunidad. Usted entrene a los muchachos en que hagan proyectos de la comunidad usando tecnología, etcétera, etcétera. Yo no soy educador, así que por favor no me hagan caso. Pero la idea de un mundo perfecto como el que yo sueño es que cuando me vaya yo a quebrar un brazo, la inteligencia artificial vea 10,000 radiografías y diga, la mejor forma de reparar el hueso es esta. No voy a estar en la opinión de una sola persona. O cuando usted tenga un problema de tipo, no tengo idea, vascular con su corazón, la inteligencia artificial puede haber un montón de corazones trabajando y diga, lo que hay que hacer con esta persona es, nada, déjelo descansar y póngalo a hacer ejercicio. La información de este tipo, valorada con expertos, va a ser muy valiosa. La inteligencia artificial, si es entrenada por los mejores expertos, va a dar un futuro muy, muy, muy acertado. Como decía María, que hayan grupos trabajando en esto, pero también que la policía, también que los tribunales, también que la gente que ve con el crimen se prepare con las mismas herramientas. Aquí no hay, desgraciadamente los estados siempre piensan en regular, legislar y no en actuar. Las universidades, como hablaban ahora, deben ser los que lleven la delantera en esto. Mientras la legislación y todo va detrás, las universidades tienen que ir alumbrando porque por eso son educación superior. Por eso es que saben que la inteligencia artificial es cosa de tiempo nada más para que haya inteligencia artificial en prácticamente cualquier parte del mundo, para vender, para comprar un carro, para hacer viajes. Eso va a ser las cositas más bonitas. Pero hay cosas tan interesantes como telemedicina, como investigación de nuevos medicamentos, genoma humano, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que están todavía en la infancia pueden de un momento a otro dispararse. Ya nos están hablando de parar el envejecimiento, por dicha. Nos están hablando de nuevas vitaminas, de nuevas formas de alimento, cosas que realmente aún en teoría se pintan maravillosas y sabemos que la inteligencia artificial puede hacerlo. Así que hay que también tener esa parte encendida de la ilusión, pero siempre trabajando con mucha severidad y de nuevo, con mucho cuidado de a quién se le enseña qué. Ahora, para esto no va a ser nada sencillo. Ya se dio el primer banderazo y cualquiera que tenga la inteligencia humana, que es otra cosa que no quiero dejar ahí de lado. La inteligencia artificial no es inteligencia. Eso es un eufemismo, ¿verdad?, que nos han dado sobre todo en la ciencia ficción, pero no, estos tipos de herramientas todavía no pueden tener discernimiento, ni pueden tener decisiones mostrando empatía o ese tipo de cosas, así que están muy lejos de sustituir a un ser humano. Ahora, en las cosas repetitivas, en las cosas que tienen que ver con consultar una referencia, corresponder una pregunta con respecto a un libro, ahí sí tienen gran delantera. Ok, buen punto. La inteligencia artificial en realidad no es inteligencia y no puede sustituir al ser humano. Lo que puede hacer es ayudar a hacer cosas más rápidas, pero definitivamente todavía no tiene esa capacidad de discernimiento que es muy natural del ser humano, y menos la capacidad de sentir y el lado de trabajar con el corazón, digamos. Ok, voy a solo traer un comentario que hemos recibido aquí de los que nos acompañan. Eloísa Trelles, que nos acompaña desde Perú. Gracias, Eloísa, por estar aquí. Dice, en la inteligencia artificial no solo se debe considerar al ser humano, sino también a la naturaleza y a las culturas locales y ancestrales. En esta articulación, sociedad, culturas, naturalezas, no se está considerando muchas veces. Bueno, ella dice, ese es un comentario de Eloísa, que agradezco por acompañarnos aquí hoy. Yo sí quisiera invitar a todos, y me gusta pensar que la inteligencia artificial debería y debe contribuir a acelerar
los procesos para entender cómo abordar el cambio climático, entender cómo abordar los desafíos de la sostenibilidad. Siento que muchos de los profesores, sea en escuelas, profesores docentes en escuelas o en universidades, no necesariamente están capacitados a usar esas herramientas en el ambiente educativo. Ok, ahora, ¿cuáles son los retos? Si tal vez, vamos ahora a empezar con Arnoldo muy brevemente. Retos específicos que pudieras identificar, retos y riesgos que presenta ese uso masivo de sistemas de inteligencia artificial. Arnoldo, muy breve. El primer riesgo es que los mismos que están diseñando esas herramientas no saben exactamente cuál resultado van a tener. Ese es un riesgo que tiene que tener, ¿verdad? Que la regulación venga sobre la gradualidad, de manera que puedan establecerse cierto tipo de maduración, ¿verdad? En lo que se libera al público. A pesar que los laboratorios o los grupos de pensamiento pueden ir muy adelante, hay que ir sin hablar de discriminación y esas cosas, que eso es muy fino, pero en que la gradualidad de estas cosas, que se tenga conciencia de que pueden ser desatadas y no hay vuelta atrás. Una vez que se enseña a un gran grupo de informáticos en todo el mundo a hacer un tipo de técnica, eso igual que cocinar. Una vez que liberamos la receta, ya todas las variaciones van a aparecer. Entonces, esa emoción que estamos sintiendo, esa voracidad por innovar, hay que pararlo un poquito, en eso estoy de acuerdo. No detenerse, sino ir más despacio para estar seguro que el resultado final va a ser parecido al esperado. Pero las sorpresas en esta escala, cuando hay miles, millones de personas usando una herramienta, podrían detonar otro tipo de conductas o otro tipo de condiciones que no estamos tan seguros que podamos controlar. Gracias. Eglis, algo específico en cuanto a los riesgos y retos. Bueno, retos es que actualmente ninguna forma de inteligencia artificial está regulada actualmente. Entonces, bueno, esto nos sale una inmensa cantidad de preguntas. ¿Deberíamos detener su desarrollo? ¿Deberíamos permitir que se investigue más y que se comprendan, digamos, cuáles son los riesgos? Otro de los retos es que muchos reguladores desconocen técnicamente qué es lo que está detrás de la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que no se conoce es difícil de regular, ¿no? Esto genera que tengamos también una base jurídica muy poco clara para la recogida y la información de los datos. Todavía el desarrollo de cómo se procesan los datos no está suficientemente claro, con lo cual esto constituye un elemento súper relevante para poder regular, ¿no? La recopilación, digamos, de datos fundamentales, ¿cuál sería la mejor manera de gestionarlos? Esto es una pregunta clave. ¿Cómo gestionamos el volumen de información que está detrás? Y bien, como decía Arnoldo, la inteligencia artificial no es inteligente, está detrás una cantidad de algoritmos para producir o para generar estas respuestas. Con lo cual esto hace que discernir entre lo correcto y lo incorrecto, o lo que es verdadero y falso, sea muy difícil. Entonces, digamos, este sesgo cognitivo que se puede generar aquí es imprescindible que lo analicemos críticamente para validar el resultado, ¿no? Y que ese proceso de aprendizaje también sea un proceso colaborativo. Para poder generar, digamos, digamos, consensos en la manera en cómo se regula la inteligencia artificial. También tener en consideración que alguno de los retos es que los que no tienen acceso a la tecnología, pues sean dejados atrás. Y esto es algo sumamente clave. Si bien hoy día hablamos de acceso a la inteligencia artificial, tengamos en consideración que muchas partes del mundo no tienen ni siquiera acceso a Internet. Entonces, evidentemente, esto va a incrementar la brecha tecnológica y acelerar las diferencias, las inequidades, ¿no? Entonces, esa visión de justicia social debemos tratar de retomarla, debemos tratar de analizarla críticamente para que podamos, digamos, tratar de reducir digamos, esas brechas que se pueden producir a producto de estos avances tecnológicos. Yo brevemente cortaría allí para escuchar a María, quizás. Gracias, María.
¿Cuáles crees que son retos y riesgos específicos de Sí, la inteligencia? yo estoy también de acuerdo con Eglis y yo creo que hay que desarrollar rápidamente, regular a través del derecho internacional los usos de esta tecnología, especialmente con el tema de las armas letales autónomas, que pone en perjuicio pues la vida, ¿verdad?, aquí en el planeta, porque como bien se señalan, no sabemos la potencialidad que tengan estas inteligencias artificiales, estos productos. A mí me gustaría trabajar un poco los retos del impacto que tienen estas tecnologías en los procesos de aprendizaje. Primeramente, pienso que pudiéramos estar descansando, por lo menos en este momento, estamos descansando en los datos, y muchas veces se trabaja que la educación implica adquirir datos, y de alguna manera se soslaya procesos importantísimos para el desarrollo integral de los seres humanos. O sea, los datos son importantes, la información es importante, pero hay unas dimensiones también que son sumamente importantes en el desarrollo integral de todos nosotros. Esa es una. Dos, pienso que la exposición a estas tecnologías, por ejemplo, el uso de tutoriales, que pienso yo que es la tecnología más utilizada en la sala de clase, saca de la ecuación al maestro, saca, o por lo menos lo distancia de ese proceso individual que está llevando ese estudiante. Y creo que en los procesos educativos el aspecto de socialización es sumamente importante, y que el afecto que un maestro, un facilitador pueda dar, o que nos podamos dar entre todos, tiene un valor fundamental para el balance de nosotros en esta vida, ¿verdad? En el trabajo inclusive colectivo. Si seguimos dando tanta importancia al uso de esta tecnología, estoy, ¿verdad?, hablando de exponencialmente el uso excesivo de la tecnología, pues entonces se limita por completo a acercamientos pedagógicos experienciales, que los niños vayan al entorno, que vayan a la naturaleza, que vayan a la fábrica, que conozcan su entorno, que vean los problemas, que participen en la solución de esos problemas. Y entonces estos acercamientos experienciales nos ayudan a nosotros a desarrollar un aprendizaje significativo, un aprendizaje que permanece en estos aprendices. Pienso que puede utilizarse, ¿cómo no? Puede utilizarse la tecnología para complementar nuestros procesos de aprendizaje en la sala de clase, y nosotros como docentes podemos integrarlo y potenciar tal vez algunas de las dimensiones que hemos planificado desarrollar con nuestros estudiantes, pero dejarla como un método más, una manera adicional de fomentar procesos de aprendizaje. La protección de la privacidad de nuestros niños para mí también es un punto de alerta, porque no sabemos qué uso se les da a esta información que ¿verdad?, se ingresa dentro del computador para poder trabajar con. Y bueno, finalmente quiero señalar el aspecto de la participación democrática, porque si seguimos dando importancia únicamente a una cantidad de datos, como bien señalaron, que están controlados por unas visiones particulares de quienes entran, de quienes entrenan a esas máquinas, pues entonces van a haber unos sesgos discriminatorios y no va a haber participación posiblemente de nuestros niños y nuestros jóvenes en la construcción del conocimiento, porque validamos ese conocimiento como el único y, vamos a decir, el más desarrollado. Un punto muy importante que acabas de destacar. Yo quisiera hacer solamente un enlace en lo que una de las cosas que acabas de decir con un comentario que hemos recibido aquí de uno de los participantes, se llama Blanca Pastrana, que dice, o sea, Blanca dice, creo que la inteligencia artificial jamás va a sustituir aspectos netamente humanos, como el amor, la compasión y la conciencia. Por ejemplo, un abrazo sincero, una escucha atenta de otro ser humano, los regalos de la naturaleza.
una de las grandes lecciones de la pandemia es que a pesar de toda la inteligencia artificial que nos mantuvo a flote, la afectación emocional, es decir, en el estrés, ansiedad, miedos, pérdida de sentido de vida ha sido grande, de los alumnos y maestros y familias que estuvieron ahí en esa experiencia, ¿verdad?, de la pandemia. Y termina diciendo, la inteligencia artificial no sana ni resuelve esta problemática social y por consecuencia ambiental y económica. Es decir, esa problemática relacionada con nuestras relaciones humanas, ¿verdad?, y nuestra salud emocional. Ese es un punto que creo que usted mencionó muy claramente, María Vilches, en cuanto a esa conexión o relación que se desarrolla entre el docente y el estudiante o entre los estudiantes. Bueno, vamos a la última pregunta, en realidad, que estoy aquí condensando, que tiene que ver ya con educación. Educación en valores y ética, frente a ese uso de la inteligencia artificial. Voy a dar la palabra primero ahora a María Vilches. O sea, la pregunta tiene que ver con cómo los procesos de educación pueden enfrentar de mejor manera los retos actuales, incluyendo el uso de la inteligencia artificial, si tiene alguna idea específica, y cuál es el papel de la educación en valores y ética frente al uso o sea, cómo nos puede orientar la educación ética, educación en valores, en cuanto al uso de la inteligencia artificial. María Vilches. Yo pienso que la educación en valores es fundamental. Es fundamental porque esta inteligencia artificial cada vez se vuelve mucho más presente en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces necesitamos propiciar un alto nivel de conciencia entre los aprendices, entre toda la ciudadanía, un desarrollo moral que ofrece la posibilidad, este tipo de educación en valores, o como, ¿verdad?, pudiéramos señalar, esta educación en valores es un proceso de ir cultivando la vida ética a través de todo nuestro proceso, de todo nuestro caminar aquí en la vida. Pues esta educación en valores cobra mayor fuerza y urgencia para nuestras sociedades en estos momentos, precisamente por ese rápido desarrollo que se está dando con los sistemas de inteligencia y con todos los riesgos y las amenazas que pudieran darse, que son potencialidades, pero que pudieran darse. Pienso que cobraría mucha importancia y pertinencia en estos momentos retomar el marco de valores que ofrece la Carta de la Tierra. Esta Carta de la Tierra es un tratado internacional que ha sido gestado a través de las consultas multisectoriales, posiblemente el nivel de consulta más amplio que se ha tenido a través de la historia de la humanidad, desde una iniciativa civil, y que integra muchos de los principios y valores que ya se ven amenazados con la integración de la inteligencia artificial. La Carta de la Tierra puede ser utilizado también como un instrumento de ley blanda que nos puede proporcionar por lo menos una base consona con todos esos otros documentos que ya se están desarrollando relacionados a la ética y la inteligencia artificial. Por ejemplo, la Carta de la Tierra nos habla de valores humanos universales, nos habla de la justicia social y económica, de la democracia, de la integridad de los ecosistemas. Y yo creo que atiende la preocupación que la señora Eloísa Treyes traía de que la Carta de la Tierra extiende estos derechos humanos a toda la comunidad de la vida. Porque si bien nos vemos nosotros afectados por este cambio, ¿verdad?, que tenemos que ir asimilando poco a poco y buscar alternativas para resolverlo y acomodarnos para el bienestar de nosotros los humanos, también tenemos que ver que este cambio está teniendo un impacto grandísimo en la naturaleza o en la comunidad de la vida, ¿verdad?, como se apalabra hermosamente en la Carta de la Tierra. Y también tenemos que observar esa dimensión del impacto que se está teniendo
para todos nosotros aquí que convivimos la vida en este planeta. Creo que por último quiero señalar que es de suma importancia que los sistemas educativos asuman su responsabilidad y fomenten y posibiliten una educación en valores entre todos los constituyentes. Y no es imponer unos valores, es ayudar a establecer espacios para la reflexión y lograr un consenso de qué manera vamos a trabajar y vamos a definir estos valores para el bienestar de todos nosotros. Perfecto. Gracias, María Vilches. Y efectivamente, solo para hacer énfasis aquí, que no es solamente los procesos de educación, no deben limitarse a generar conocimiento o el uso de instrumentos, pero sobre todo la importancia de cómo discernir, dar el buen uso al conocimiento que se genera y también a las nuevas tecnologías. Yo vi aquí un comentario que me pareció interesante traer, Sofía Santiago, que nos comenta aquí en el chat, dice, creo que la inteligencia artificial no tiene como fin sustituir al 100% al ser humano, más bien facilitar los procesos. Gracias, Sofía. Ahora le doy la palabra a Arnoldo, en cuanto al proceso de educación, frente al uso de la inteligencia artificial, ¿cuál puede ser el papel de la educación en valores y ética? ¿Qué piensas? Maravilloso, maravilloso. Uno de los campos que parece obvio que hay que trabajar es en educación. En educación de niños, en educación obviamente, de jóvenes. Y también la parte universitaria está bastante resuelta. Pero claro, como yo les decía, esas herramientas son para ser entrenadas por maestros, por expertos, ¿verdad? Los mejores maestros deben entrenar estos transformers. A mí me encantaría escoger las mejores 10 maestras de kinder para que le enseñen a una inteligencia artificial cómo interactuar, ¿verdad? Con bebés pequeños y todo, para que a través de ese conocimiento las madres, los padres, los educadores y todo puedan tener un asistente, un Alexa, ¿verdad? Para educación. Y también no crean que esto es tan ciencia espacial. Cuando algunos educadores realmente serios empiecen a ver la inteligencia artificial como un insumo para producir educación, lo van a lograr fácilmente. En lugar de estar asustados, tienen que ocuparse, ¿verdad? Sí tienen que tener, como dicen ustedes en el fondo, el balance ético, el balance de no discriminación y todos estos valores que hemos mencionado, pero en el momento en que la educación se ponga a trabajar formalmente en esas cosas, lo van a lograr rápidamente, usando estas mismas herramientas. Igual que las partes universitarias están volando, porque muchas universidades ven en esto un negocio. Muchos profesionales ven en esto una nueva forma de reinventarse. Los educadores deben pensar de la misma forma. Como no tienen todos esos retos, ¿verdad? De que pareciera un reto muy simple de perder, que es esa cosa pueden entrenar mejor a mi alumno que yo. Sí, pero ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está la otra parte que hemos hablado exactamente? Del contacto, de la relación, de las emociones, de mejorar la calidad de la ternura y ese tipo de cosas que un maestro también da. Ese coaching, ¿verdad? Esa mentoría que se desarrolla entre un alumno y un maestro, ese es el futuro. Que aprenda a multiplicar o que aprenda a sumar y restar o que aprenda geografía, eso está resuelto. Pero que aprenda a interpretar la geografía de su entorno, las posibilidades que tiene con el ambiente, cómo puede usar sabiamente sus recursos en su comunidad, para cómo ser más justo. Esas son cosas que se pueden adquirir como conocimiento a muy temprana edad. Entonces yo más bien veo la inteligencia artificial con la educación trabajando como en capas, ¿sí? De lo más complejo que son los niños. Los universitarios son muy sencillos, eso está muy resuelto. Pero hacia abajo para mí la complejidad es máxima, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con la gente que va a tener estas herramientas en 25 años? ¿Verdad? Ahora va a ser sencillamente la innovación y vamos a hacer varias tonteras, ¿verdad? De tener carros automáticos y ese tipo de cosas que es lo que todo el mundo quiere. Pero ¿dónde vemos esto en 10, 15 años de los muchachos que hoy están por primera vez en el jardín de niños, ¿verdad? Esos son los que tenemos que ver. Los que estamos ya de los 40 para arriba, déjenos jugar con el chat GPT, pero esos educadores que están en la base de la pirámide, para mí son la herramienta decisiva para resolver ese problema ético. Y la última reflexión que les quiero dar con esto es,
no se dejen influenciar por toda la morbosidad que hay en este tema. Desde el asunto de llamarlo inteligencia artificial ya empieza a darle a uno una impresión mental de que estás derrotado. Y créanme que estas son herramientas sumamente tontas con mayúscula. Si no hay contexto inteligente para preguntarle, lo que responden es una tontería. Y ustedes como expertos en todas las cosas, pregunten en cosas expertas y se darán cuenta. Lo que pasa es que cada respuesta que usted le da, aprende. Exactamente igual, un buen profesor, un buen maestro, si le empieza a entrenar a una inteligencia artificial, podrá ser su mejor auxiliar, podrá ser su mejor ayudante, ¿verdad? Podrá ser la mejor herramienta de consulta para un alumno suyo. Entonces debemos pensar también independientemente. La inteligencia artificial debe hacer un tallado, un afinado de la profesión que uno tiene. Si uno se derrota desde el principio, no va a haber las oportunidades. Hay que tener cuidado. Excelente. Gracias, Arnoldo. Eglis. Bueno, creo que es súper pertinente traer a colación nuestra investigación sobre los futuros de la educación superior, que es muy relevante para todo lo que estamos discutiendo. El IESALC, desde, bueno, un poquito antes de la pandemia, desde la pandemia, estuvimos investigando sobre los futuros de la educación superior y bueno, ¿por qué es importante investigar sobre los futuros? Entre otras cosas, porque si nosotros empezamos a imaginar hoy día cuáles son los futuros que queremos, y hablo de futuros en plural porque dependiendo de la situación de donde se parta, estos futuros serán distintos, es importante tener en cuenta que para visualizar ese futuro necesitamos estar generando acciones desde ya. Desde esa vista de generar futuros desde ya, preguntamos a una cantidad de expertos y hicimos una consulta pública donde participaron más de 1.200 personas e hicimos dos preguntas fundamentales. ¿Cómo le gustaría que fuese la educación superior en 2050? ¿Y cómo podría la educación superior contribuir con mejores futuros para todos? En este ambiente, en este desarrollo de estas dos preguntas, en las consultas que hicimos, básicamente algunos de los resultados que traigo brevemente es que la educación debe estar centrada en el estudiante. Debe tener la capacidad de generar y mejorar la formación en los docentes y de los profesores. Tiene que generar mecanismos flexibles de enseñanza y aprendizaje. Tiene que ser intercultural, epistémica y diversa. La educación del futuro tiene que ser activamente innovadora y responsable del bien común y del bien de la humanidad, enfocada en el bienestar sostenible y conectada a múltiples niveles. Teniendo en consideración las diversas respuestas que obtuvimos en esta consulta de los futuros de la educación superior, hicimos un análisis profundo sobre, bueno, ¿qué de todas estas posibles respuestas que generaron estas 1.200 personas, cuáles serían los skills más preciados del futuro? Y nos va a asombrar mucho esta visión, y es que dentro de los skills más preciados que ve esta consulta son los valores. El 14% de los participantes indicó que uno de los skills más importantes para el futuro, o una de las habilidades más importantes para el futuro, son los valores. Es relevante la diversidad y las habilidades blandas son relevantes para el futuro. ¿Y para qué es relevante todas estas habilidades que podamos sostener? Para mejorar nuestra calidad de vida, para construir paz, para mejorar el desarrollo, para que tengamos un ambiente sostenible y para que tengamos un impacto social. Entonces veamos que en este caso las personas que participaron en esta consulta, que dicho sea de paso, tuvimos presencia de más de 99 países alrededor del mundo, generó esta importancia de la generación de habilidades para el futuro en función a nuestra calidad de vida, en favor a nuestro futuro. Pero también es importante que dentro de estas diversas habilidades tenemos unos aceleradores relevantes que están relacionados con la capacidad que tengamos de resolver problemas,
de la capacidad que tengamos de tener pensamiento crítico y la capacidad que tengamos de aplicar conocimiento. Entonces, un poco para cerrar mi intervención con respecto a esa educación del futuro, es importante que tengamos en consideración que el valor, los valores hacen una presencia relevante en esta investigación, con lo cual responde, bueno, ¿en qué medida debería la educación superior generar esos valores? Y eso, obviamente, hablo de la educación superior porque esta investigación estuvo enfocada en la educación superior, pero tengamos en consideración que de alguna u otra manera la educación superior refiere a un paraguas que también está sosteniendo aguas abajo, ¿no? la educación del futuro. Entonces, bueno, enfatizo sobre la necesidad de los valores y la necesidad también de la generación de una ciudadanía global, ¿no? Para poder generar unos futuros más provechosos y más luminosos para todos. Muchas gracias, es un gusto. Me da gusto en realidad escuchar, yo no sabía del resultado de ese estudio y ni sabía mucho del trabajo que están haciendo en este ámbito. Obviamente refuerza aún más nuestro foco o enfoque de trabajo aquí, ¿verdad? Que hacemos mucho con nuestra cátedra UNESCO, pero también con los documentos que generamos, con los diálogos que generamos y con los programas de educación que tiene ese enfoque de trabajar el tema de valores en procesos de educación y cómo, sobre todo, fortalecer la capacidad de los docentes, tanto del ámbito de educación primaria y secundaria como educación superior, en cómo trabajar el tema de valores de la sostenibilidad dentro del aula, sin que eso sea de manera vertical, ¿verdad? Haciendo uso de la Carta de la Tierra y ahora esa nueva, no diría moda, pero esta bulla, digamos, ese ruido que estamos escuchando de inteligencia artificial, o una de ellas siendo el ChatGPT, nos presenta a nosotros aún ahí ya María Vilche, nuestro equipo de Carta a la Tierra y del Centro Carta a la Tierra, para repensar un poco cómo reflejar esos temas dentro de nuestro diplomado, que desde el 2016 ofrecemos un diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible, que habla mucho de los nuevos, que abordamos mucho los nuevos abordajes o paradigmas de la educación, y obviamente aquí yo hago a mí misma el llamado y a nosotros, nuestro equipo, que es necesario tomar ese tema y reflejar dentro del programa de diplomado que brindamos, como nosotros mismos podemos abordar y aprender de esto y traer eso como una herramienta para los docentes. Bueno, ya vamos casi a terminar. Quisiera solamente dar la palabra tal vez a una o dos personas que nos acompañan aquí. Hay alguien que está interesante porque está en España y ella trabaja con el tema de educación informática. María del Mar, en realidad no sé si estás... Sí, estoy aquí. Que estás en Cataluña, ¿verdad? Sí, y trabajas con esos temas. Mérida. Sí, a mí, bueno, yo soy profesora de informática, de alumnos de ciclos formativos, y bueno, yo siempre he apostado por la tecnología, pero la tecnología al servicio de las personas, decía nunca al revés, ¿no? Y a mí no me gusta prohibir, digamos, las nuevas técnicas, las nuevas, entre comillas, inteligencias que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Debemos educar a nuestros alumnos para hacer un buen uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que sean críticos, analizando pues esto, ¿no? Los retos. Todas estas tecnologías tienen una parte positiva, ¿no? Pueden ayudar a la humanidad, pero también debemos ser críticos en todos los peligros que conlleva. Es decir, educar a los alumnos a ser críticos con estas nuevas tecnologías y ayudarlos también a utilizarlos de manera positiva, ¿no? Para conseguir el bien común, para conseguir el bien de todas las personas, porque
lo importante somos las personas y somos, bueno, las personas y debemos todas respetar, ¿no? La manera de cómo queremos vivir el presente y el futuro. Y ellos son los auténticos protagonistas siempre de este aprendizaje. Entonces, las tecnologías están aquí y como educadores somos responsables de utilizar estas tecnologías, pero para el bien común, ¿no? Para utilizar, bueno, para enseñarles prácticamente esto, ¿no? Para enseñarles a utilizar de manera correcta estas tecnologías. Nunca prohibir, nunca, para mí, ¿eh? Gracias, María del Mar. Aprovecho para felicitar el trabajo magnífico que hacen ustedes ahí en Cataluña, con el trabajo también Educación y Valores en Carta La Tierra. Yo quisiera aprovechar para traer una pregunta y voy a compartir esa pregunta. Es de Yesenia Márquez, y luego dar la palabra a todos los tres ponentes, ya que hagan también sus últimos conclusiones o reflexiones finales, y ya vamos a cerrar. Y Yesenia hace la pregunta: ¿estaríamos hablando de una complementariedad entre la inteligencia artificial y los humanos? Entonces es una pregunta que vi aquí en el chat, y gracias a propósito, gracias a todos que hicieron magníficos comentarios o preguntas en el chat. Me parece que fue muy enriquecedor por lo menos para mí, y creo que para todos que están ahí leyendo el chat. Entonces, empiezo con Arnoldo. Entonces, la pregunta es: ¿estaríamos hablando de una complementariedad entre la inteligencia artificial y los humanos? Y también le pido de hacer, Arnoldo, ya su comentario final, digamos. Totalmente, yo no estoy asustado y no quiero que tampoco piensen que estoy pensando que todo es un nido de rosas, pero tomemos esto como una enorme oportunidad. El concepto de singularidad que se espera que pase como en unos 20 años con estas herramientas será cuando la inteligencia artificial supere la inteligencia humana y vendrá un crecimiento tecnológico exponencial. Pero para eso se van a hacer los humanos del futuro, no los que tenemos a más de 60 años, serán los que están en los 10 años. Entonces tenemos todavía una gran oportunidad de que toda esa juventud y toda esa gente que se viene moviendo, que son nativos con esa tecnología, puedan verla como un brazo extendido para el bienestar, para generar mejor medicina, mejores formas de repartir el dinero, mejores formas de manejar recursos, mejor energía, etc. Esa es la visión que tenemos que tomar sin ser tan incautos de que no pensar que las leyes, que la regulación también tiene que usar las mismas reglas. Ya aquí está rota el tabú, ya sabemos que todas las podemos usar. Entonces, por favor, lo que yo quisiera transmitir es: hay que ser optimista, sin duda. ¿Cómo no? Teniendo siempre precaución y teniendo siempre habilidades, ¿verdad?, dispuestas para practicar mucha crítica sobre nosotros mismos para utilizar este conocimiento. Pero la educación es fundamental para lo que estamos hablando. No vamos a tener ingenieros que hagan educación, este tipo de tecnologías bien, si no estamos adiestrándolos desde la pura base. Y perdón que use adiestramiento, pero debemos ser inclaudicables en perseguir valores, como hemos hablado aquí. Pero los valores que de verdad son globales, ¿verdad? No vamos a pensar en los globales, que los de Occidente, que los de Oriente, todo ese tipo de cosas en que valoramos cuando hay valores. Los valores son muy simples. Esto que usted está haciendo mejora su comunidad, la enriquece, está mejorando la distribución de los recursos, estamos manejando mejor la energía. Esas son las respuestas que uno quiere tener. Y mi gran reflexión es, me da mucha tranquilidad ver la forma en que la gente que nosotros llamamos los softs, ¿verdad?, que son ustedes, están trabajando con tecnología de esa forma. Es decir, da gusto, es para ilusionarse, ¿verdad?, de ver que hay gente que está pensando, como hemos hablado aquí, de valores infranqueablemente, en tener el ambiente, la igualdad, la equidad como metas. Eso debe escribirse en piedra. No esta tecnología, cualquier tecnología debe ser tratada de esa forma. Ahora lo que tenemos es mucha sensibilidad por estos temas, pero este tipo de cosas van a ser el todos los días de aquí en adelante. Pero van a haber muy pronto gente de educación haciendo
inteligencia artificial para educación, no me sorprendería. A mí, yo me imagino en las escuelas aprendiendo con inteligencia artificial, cosas que ahora son difíciles de aprender, a cada uno personalmente se le va a enseñar. Pero recuerden, solo los expertos entrenan estos modelos. Eso sí es una cosa que el humano no va a desaparecer. Nadie le va a enseñar a silbar, nadie le va a enseñar a hacer música como Mozart, ¿verdad? Eso está todavía en el futuro. Es una cosa que quiero dejar claro desde el punto de vista estricto. La inteligencia artificial general, como la que vemos en las películas, del robot que tira, que mata personas una cada minuto y todas esas cosas, de eso estamos muy, muy lejanos. Más bien pongamos atención en lo que es básico, en poder aprender a usar esto debidamente, en aprender a enseñarlo debidamente y no asustarse, en usarlo para el bien de cada uno. Eso es lo que está en nuestro entorno y es lo que debemos hacer inmediatamente. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar y estoy a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias, Arnoldo. María Vilches. Sí, yo para finalizar me gustaría reiterar nuevamente la importancia de la educación en valores como una manera para ayudarnos a conseguir consensos, a reflexionar sobre los impactos y riesgos que esta tecnología, ¿verdad? E inclusive para ayudarnos a reflexionar sobre los usos positivos que podemos utilizar de estas tecnologías. El proceso educativo debe de estar basado sobre todo en el aprendizaje, no tanto en la enseñanza. Por lo tanto, hay que desarrollar esos ambientes para que sean los mismos aprendices quienes lleguen a trabajar con sus necesidades, con sus preocupaciones, con sus sentires. Nosotros los docentes, yo creo que tenemos también una gran responsabilidad en ofrecer un alto nivel de esperanza para los jóvenes. Yo creo que la esperanza radical debe de estar en cada uno de nosotros y apostar a la capacidad y a la perfección de lo que es el ser humano, ¿verdad? Y todos los seres vivos. Para poder enfrentar los retos futuros que se avecinan. Nosotros tenemos un indomable espíritu. Los humanos nos sobreponemos y somos muy resilientes ante situaciones que puedan producirnos miedo o algún tipo de peligro. Y pienso que tenemos un corazón tan amplio, tan grande, tan poderoso, y tenemos una esencia que nos conecta con todo lo demás que tiene vida. Y eso magnifica el poder que tenemos y la posibilidad que tenemos de vivir un mundo en paz y en justicia. Así que con eso cierro mi exposición. Ha sido un placer estar aquí y un honor compartir el panel con estas compañeras. Muchas gracias, María Vilches. Eglis. Bueno, reiterar la capacidad transformadora de la educación para generar cambios es fundamental para cerrar esta hermosa conversación. Creo que apreciar el bien común de las personas y del planeta es contribuir con esos valores de vida, con esos valores de existencia de nuestra especie. La cultura educativa debe animar a los estudiantes a aprender a través de la experimentación y el pensamiento desde múltiples perspectivas con este pensamiento crítico. Creería que sin duda la posibilidad que tienen toda la educación para el pensamiento de los valores éticos, el pensamiento crítico, debe ser fundamental en todos los niveles. Las máquinas sin duda harán muchas cosas y eso nos dará a nosotros la posibilidad de sentarnos a discutir, de generar sinergias más humanas entre nosotros y desde esa manera utilizar la herramienta como un potenciador de la especie humana. Creería que nos aguarda futuros espléndidos, pero tenemos que trabajar mucho en ellos con esta educación en valores para que sean tan espléndidos como esperamos. Si el futuro luce grandioso y resplandeciente, pues tenemos que empezar a trabajar
en esos valores, en esas dinámicas que nos encaminen a esos futuros resplandecientes. Muchas gracias, Eglis, y gracias también a la UNESCO y al Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, porque sé que va a seguir trabajando en ese tema. Yo quisiera terminar trayendo una vez más la voz de una de nuestras participantes, Blanca Pastrana, que creo que nos acompaña de Colombia, si no me equivoco. Y Blanca dice, creo que el verdadero reto en la educación actualmente es primero educar para ser un mejor ser humano, para convivir con todos los seres vivos en el planeta. Educar para tener inteligencia emocional. Educar para seres humanos, aquellos seres humanos felices que no necesitan de nada externo para tener paz en su corazón. Seres humanos con valores. Actualmente la educación está enfocada en el tener. Una vez priorizada la educación existencial. Ahora sí, bienvenida la inteligencia artificial. Blanca, yo he traído aquí a la luz de todos el comentario que acabas de escribir aquí en el chat, porque en realidad yo creo que refleja mucho de lo que yo quisiera decir al final y lo articula de manera espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todos que nos han acompañado hoy aquí en ese diálogo, ese webinar. Es un tema que nos interesa, que vamos a seguir viendo cómo incorporar esos temas en nuestros cursos y nuestro trabajo, obviamente. Yo soy una que soy muy lenta en general para aprender nuevas herramientas tecnológicas, a los que me conocen saben, pero presenta nuevos retos. Gracias a los que nos acompañan y muchísimas gracias a Arnoldo, María Vilches y Eglis por acompañarnos aquí hoy. Hasta la próxima y saludos a todos.